nuestro programa. Después de los debates acerca de las opiniones consultivas que van a seguir mañana, ahora yo quiero saludar, aparte de la presencia del doctor Labrano, que ya nos acompañaba, también ahora la presencia del doctor Jorge Fontoura, el quinto árbitro del CPR. Y, o sea, acá es una mesa bastante representativa del tribunal, y eso espero que ustedes disfruten y aprovechen lo que van a los temas de la integración regional que van a escuchar a partir de ahora. Bueno, empezamos con la charla del doctor Labrano, que va a ser la actualidad del TPR. El profesor Roberto Ruiz Díaz Labrano es árbitro del Tribunal Permanente de Revisión por Paraguay y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, acá del Paraguay. Bueno, en primer lugar saludo a Jorge Fontoura, que es presidente actual del Tribunal Permanente de Revisión. Es parte del presidente del Tribunal Permanente de Revisión, es un amigo personal, no de estas circunstancias quizás fortuitas de compartir este tiempo dentro del tribunal, sino de una larga relación de afecto, de relaciones académicas, de esfuerzos, de ideas compartidas. Y bueno, a veces digo que uno mira los temas que le sugieren. Yo los temas que me sugieren no cuestiono, porque claro, los temas están ahí, pero uno dentro de los temas tiene sus ideas. Entonces, ¿cómo adaptar aquellas ideas al título sin apartarse del tema? Siempre es bastante complicado, ¿no? Recientemente estuve en Rosario y me tocó hablar sobre el Tribunal Permanente de Revisión, y naturalmente sabía que saldría el tema de las circunstancias por las cuales atraviesa el Mercosur. Entonces, el programa decía, el título general del programa era Globalización, Integración y Crisis. Y dentro de ese contexto, yo tenía que desarrollar sobre algo parecido como esto, la actualidad del Mercosur. Entonces, en la mente comencé a pensar y dije, y lo dije en voz alta, como lo estoy diciendo ahora: globalización y actualidad del Tribunal Permanente del Mercosur, no. Integración y el Tribunal Permanente de Revisión, no. Crisis en el Mercosur, sí. Claro. O sea, ¿cómo podríamos hablar de la actualidad del Mercosur sin reconocer de que hay un momento de crisis, hay un tiempo de crisis, especialmente en el lugar en que estamos, el Tribunal Permanente de Revisión, no necesariamente institucionalmente, sino está ubicado en un país del Mercosur, Paraguay. Paraguay, además de un país del cual soy parte. Yo fui nominado por Paraguay para integrar el Tribunal Permanente de Revisión. Si bien esta nominación debe ser aceptada por los demás estados, o sea, en algún sentido represento a todos los estados dentro de esta estructura institucional del Mercosur. Y bueno, entonces, hacer un enfoque de la actualidad del Mercosur sin
referir a un tiempo de crisis sería simplemente eludir a través de un relato institucional que podría ser histórico, que podría ser actual o que podría ser futurista, el tema central que nos preocupa en torno al Mercosur, que es precisamente la visión de crisis que todos tienen. O sea, algo pasa en el Mercosur, algo sucede en el Mercosur y algo sucedió en el Tribunal Permanente de Revisión. Entonces, a través de este enfoque, a través de estar asumiendo esa realidad, es que pienso yo exponer sobre las ideas que me parecen tienen relevancia para hacer un análisis de la actualidad. Y a ese efecto, creo que hubiese sido más prudente, aconsejable, no hacer un enfoque como el que estoy haciendo. Pero yo creo que las circunstancias y las personas en muchas circunstancias también tienen que asumir ciertas situaciones y exponerlas desde su punto de vista con todo el respeto necesario como para que lo que uno dice pueda servir para algo. En el Mercosur, aquí habemos algunos que ya tenemos una larga historia recién, entre bromas y de veras decíamos con Jorge Fontoura, siempre hacemos bromas, decíamos que ya tenemos más recuerdos que tiempo de vida, o sea, que se imaginan lo que es eso, o sea, tenemos recuerdos del tiempo más amplio que el tiempo de vida que llevamos, y es medio así en el Mercosur, ¿verdad? Creo que el Mercosur ya estaba en nuestras ideas antes que comenzáramos a pensar en el Mercosur, en la integración del Tribunal Permanente de Revisión. Y aquí sí vamos a hablar un poquito también de historia, pero también historia de crisis. El Tribunal del Mercosur se fue constituyendo en base, en primer lugar, como una cuestión necesaria, en un anexo del Tratado de Asunción. Pero ¿cuándo pega un salto? No sé si un salto cualitativo en un momento dado importante. Pega en el año 2002, ¿recuerdan? ¿Qué pasó en el 2002? Crisis argentina. Crisis. La crisis argentina, donde, bueno, después sale el protocolo de Olivo. Sí. O sea, en el 2002, al igual que hoy, con dimensiones diferentes, con efectos diferentes, con impactos diferentes, con análisis diferentes, con apreciación diferente y con reacciones diferentes, se dio una crisis importante que dio lugar al protocolo de Olivo. Quizás muchos de los que están aquí no saben que yo venía trabajando, se había constituido un grupo denominado de alto nivel, que fue una expresión que nos pesaba un poco porque no nos considerábamos de alto nivel, simplemente nos considerábamos especialistas en los temas de integración. Y se constituyó un grupo regional integrado por varias personas que después fueron parte del tribunal, como el profesor Landino Rodas. Landino Rodas fue miembro del Tribunal Permanente de Revisión. Hubieron otras personas que participaron muy de cerca de todo el proceso de integración del Mercosur. ¿Y qué pensábamos? Simplemente nos habían pedido elaborar un proyecto de protocolo que pudiera mejorar el sistema de solución de controversias en el Mercosur. Y veníamos trabajando sobre la base de diversos proyectos. Parte de esa historia, hoy encontré una carpeta enorme donde están las propuestas que se venían haciendo, la propuesta uruguaya, la propuesta paraguaya, las ideas dentro de esas propuestas de Brasil y de Argentina. Y veníamos trabajando en elaborar un tribunal del Mercosur.
La idea era pegar un salto importante, generar un documento que en su análisis llevara a tener constituido un tribunal capaz de responder a todas las inquietudes y fuertes inquietudes que ya existían en torno al tema central de la seguridad jurídica dentro de un proceso de integración. Concretamente, incluso el análisis de cómo resolver más ágilmente las controversias, los problemas que todo proceso de integración trae. No hay un solo proceso de integración que no esté o que no tenga conflictos de interpretación, de aplicación, conflictos creados a veces por las necesidades económicas de los estados, forzando un poco la aplicación y la interpretación de las normas. Todo proceso de integración existe. Entonces nosotros un poco idílicamente estábamos pensando, dentro de los condicionamientos políticos que ya existían, siempre han existido, esa es otra cuestión que tenemos que aceptar. Todo proceso de integración cabalga siempre sobre situaciones y sobre apreciaciones y sobre condicionamientos de carácter político. Estos condicionamientos políticos a veces permiten lograr estructuras sólidas, a veces obstaculizan, a veces hacen retroceder, pero existen. Todo el proceso de integración latinoamericano siempre ha sido afectado en gran medida por situaciones y coyunturas de carácter político. Aquí vuelvo al nacimiento del Protocolo de Lima. Nosotros, trabajando sobre ese proyecto, terminamos elaborando un proyecto bastante interesante, en el cual, por ejemplo, las opiniones consultivas eran obligatorias, a pesar de que había ideas entre corchetes de que no fueran obligatorias, pero en el proyecto básicamente primaba la idea de tener opiniones consultivas obligatorias. También se pensaba en ese proyecto de dotar de una mayor competencia y una mayor independencia. No se pensaba en el nombre de Tribunal Permanente de Revisión, se pensaba en un tribunal del Mercosur. Se pensaba seriamente en la desaparición de los tribunales ad hoc y se pensaba seriamente en eliminar todas estas etapas previas, como las discusiones en el grupo Mercado Común, una vez que se iniciaba la controversia, de modo tal que el proceso fuera más ágil y llegara a un tribunal efectivamente permanente con miembros permanentes. Eso es lo que rondaba en la cabeza de varios de los integrantes de este grupo denominado Grupo de Alto Nivel. Cuando ya estábamos terminando los proyectos, porque cuando uno elabora este tipo de proyectos tiene también estrategias, y ustedes tienen que saber cuáles son estas estrategias. Siempre uno tiene un proyecto duro, un proyecto blando, un proyecto medio. Generalmente presenta el proyecto duro para que salga un proyecto medianamente acorde con lo que se pensaba, porque siempre vienen los recortes institucionales, las ideas donde la política, la oportunidad política, la oportunidad comercial, la oportunidad económica de construir un tribunal. Cuando estábamos con ese proyecto, en la Argentina se produce una de las crisis más fuertes. ¿Qué fuerte fue? Porque fue una crisis generada por problemas económicos serios, delicados. Alguien me dijo recientemente en la Argentina de que en la Argentina se producen cíclicamente. O sea que cada 10 años aproximadamente se producen ciertas crisis. No estoy diciendo que los cacerolazos sean esa crisis, está muy lejos de serla, ¿verdad? Pero hay cuestionamientos económicos. Tampoco estoy criticando, ni mucho menos, las políticas adoptadas, con todo respeto,
Cada país tiene el derecho de adoptar las políticas que quiera. Pero esa crisis fue muy fuerte, puso en duda, puso en crisis la posibilidad de la continuidad del Mercosur como proceso. Puso en duda la credibilidad del Mercosur, que se presentaba como un proyecto emergente para trascender en las negociaciones internacionales. Creo que se sucedieron, no guardo memoria, me van a ayudar los argentinos, cuántos presidentes entre provisorios, circunstanciales, accidentales, renunciantes, renunciados, 5, en un lapso de aproximadamente 2 semanas. Yo ese tipo de cosas le llamo crisis. Y hubo violencia, y hubo cuestionamientos, y hubo dudas sobre la legitimidad de uno y la legitimidad de otro. Y bueno, y algo había que hacer políticamente, porque estaba el mensaje que quedaba regionalmente respecto a un momento de crisis del proceso regional. Y había 2 opciones: deshacíamos todo o apostábamos a la integración. La decisión de los gobernantes de aquel momento fue: apostamos por la integración, apostamos por apoyar a la Argentina, apoyar el que la Argentina recuperara rápidamente la situación institucional y darle todo el apoyo sin retasear absolutamente nada para que la Argentina se recuperara de esa situación institucional, económica, y que el proceso se recuperara en cuanto a su dinámica y a su credibilidad. Por supuesto que había que dar un mensaje importante de los jefes de Estado para una situación de esa naturaleza. El mensaje en tal caso fue: tomaron el protocolo, no nos pidieron permiso. Claro, son los jefes de Estado que nos van a pedir permiso a nosotros. Tomaron los proyectos que nosotros veníamos trabajando, tomaron una tijera a algunos asesores, le pegaron algunas cosas, agregaron otras, y como se firmó en Olivos, se llamó aquel proyecto Protocolo Olivos. ¿Y por qué se hizo eso? Porque se pensaba que dar el mensaje de apuntalar jurídicamente el futuro del proceso de integración sería la mejor respuesta para responder de que sí, efectivamente existió una crisis en uno de los estados, pero los demás estados apostaban por ese estado y por la integración. Es un poco la historia del protocolo Olivos, el protocolo Olivos que está vigente hasta hoy, ¿verdad? Y es bueno conocer un poco la historia. O sea, la historia del protocolo Olivos es una historia de una crisis institucional, una de las más serias que atravesó Argentina. Recientemente hemos tenido otro tipo de crisis, donde también, en opinión de algunos, había una situación de crisis institucional, había una situación incluso de idea de quiebre institucional, y para otros no había sino un cambio dentro de los procesos normales e institucionales y constitucionales. Si hago una comparación de una crisis y otra, encuentro diferencias, sin hacer juicio respecto del alcance de estos 2 extremos que yo manifesté. Si hago una comparación, digo que la actitud de los estados también fue diferente. En aquel momento la apuesta fue más integración y más apoyo
al país que pasaba o atravesaba por una crisis. En la crisis actual, la cuestión fue un poco diferente. Vuelvo a repetir, sin emitir absolutamente ningún juicio, porque no lo puedo hacer, porque soy miembro del tribunal y porque esta cuestión mañana puede ser objeto de lo que a mi modo debe ser el planteamiento ante el tribunal ad hoc, y podría llegar en revisión al tribunal, donde sí uno tiene que analizar pormenorizadamente los detalles y apreciación de los hechos para poder expedirse conforme a la estructura elaborada en este protocolo Olivos. Los miembros de un tribunal, cualquiera sea este tribunal, están sujetos a una estructura jurídica, a un marco jurídico. Yo, Jorge Fontoura y los demás miembros del tribunal, y excluyéndome a mí, digo, personas brillantes del derecho con un reconocimiento internacional extraordinario, cuestión que ya viene de la composición incluso anterior. Yo creo que este tribunal, en su composición de integrantes en los últimos tiempos, pues me excluyo porque hay personas con mérito extraordinario, tienen una preparación y una formación en derecho internacional, sobre todo extraordinaria. O sea que no es un problema de composición. Pero todo tribunal tiene un marco legal. El marco legal en el cual se desenvuelve el Tribunal Permanente de Revisión es el Protocolo Olivos. Y fuera del Protocolo Olivos y fuera de su marco legal, difícilmente ninguno de nosotros puede ir más allá de lo que corresponde a su propia competencia. Eso explica fundamentalmente lo que fue el reciente laudo. No quiero entrar en los detalles del laudo porque creo que esa es una exposición a cargo del doctor Vasconcelos mañana. Pero es bueno entender que dentro de esa estructura que es asentada por los jefes de Estado y aceptada por los Estados a través de la ratificación del Protocolo Olivos, hay un marco legal que los miembros del tribunal no pueden exceder, porque si no seríamos arbitrarios, porque si no rebasaríamos nuestra propia competencia, porque si no simplemente no tendríamos por lo menos la respetabilidad que representa el ajustarse o apegarse al texto del marco legal bajo el cual estamos aquí en el Tribunal Permanente de Revisión. ¿Qué más quisiéramos nosotros, supongo que todos, de tener un marco legal de un tribunal permanente, como idealizábamos cuando elaborábamos el proyecto del protocolo, de un tribunal permanente que tuviera la competencia para poder entender, interpretar y aplicar el derecho del Mercosur, y que tuviera además la efectividad, esa resolución o ese laudo, de que los estados lo cumplan, ¿verdad? Y es muy importante porque esta segunda crisis, hubieron muchas crisis, ya van a seguir habiendo, o sea, todo proceso de integración tiene crisis profundas a veces. Siempre digo que el Mercosur es como la ave fénix, ¿verdad? Cuando más crisis tiene, a veces sale robustecida. De esta en particular me preocupan muchas cosas de interpretación. Por ejemplo, me preocupa la opinión de algunos que dicen que todas las decisiones adoptadas en el marco del Mercosur deben provenir exclusivamente de los órganos institucionales y nada más que de los órganos institucionales del Mercosur. Frente a esa hay otras opiniones que dicen no,
existen otras decisiones que por interpretación implícita de la representatividad que tienen los propios